La lluvia caía suavemente sobre las ventanas del centro comunitario Riverside. Era martes por la noche y el estacionamiento estaba casi vacío. Solo había unos pocos autos estacionados bajo las tenues luces amarillas. María Chun estacionó su viejo Honda en un lugar cerca de la parte trasera, lejos de la entrada del edificio. Se sentó en su auto un momento, mirando el centro comunitario a través del parabrisas. El edificio no era lujoso. Tenía paredes de ladrillo liso y puertas de vidrio sencillas. Un pequeño letrero junto a la entrada decía, clases de música, aula 12. María respiró hondo y miró su reloj. Eran las 6:55 de la tarde. La clase comenzaría en 5 minutos. María abrió la puerta de su auto y salió al aire fresco de la tarde. Llevaba un sencillo cardigan gris sobre una camiseta blanca y jeans azul oscuro. Su cabello negro estaba recogido en una coleta pulcra. Llevaba un pequeño bolso marrón y una libreta. Nada en ella destacaba. Se parecía a cualquier otra mujer de unos 40 años que vivía en las afueras. Mientras caminaba hacia el edificio, María vio a otras personas que iban en la misma dirección. Había un hombre mayor con barba que llevaba un estuche de guitarra. Una joven con el pelo teñido de rojo hablaba en voz alta por teléfono. Dos mujeres de mediana edad charlaban y reían juntas. Todas parecían emocionadas y entusiasmadas. María las siguió a través de las puertas de cristal. El interior del centro comunitario olía a café y a productos de limpieza. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido y los suelos estaban cubiertos de alfombra desgastada. Los carteles apuntaban en diferentes direcciones: estudio de yoga, sala de arte, cocina y sala de música 12. Siguió los carteles por un largo pasillo. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra. Podía oír voces y risas provenientes de la sala 12. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y miró dentro. La sala de música era más grande de lo que esperaba. Había unas 20 sillas de plástico dispuestas en círculo. Algunas personas ya estaban sentadas hablando. En una esquina había un viejo piano vertical. Su madera era marrón oscuro y tenía algunas rayaduras. El banco del piano estaba desgastado y descolorido. A lo largo de las paredes había estantes con diferentes instrumentos: guitarras, tambores, panderetas y pequeños teclados. María entró silenciosamente en la habitación. Eligió una silla en la última fila, lejos del centro del círculo. Se sentó, abrió su cuaderno y lo colocó sobre su regazo. Luego miró a las demás personas en la sala. Había unas 15 personas de diferentes edades. Algunas parecían tener 20 y tantos años. Otras eran mayores, quizás 60 y tantos. Algunas habían traído instrumentos. Un hombre tenía baquetas asomando del bolsillo. Una mujer cerca del frente tenía un pequeño estuche de flauta en su silla. Todos parecían amigables y relajados. Hablaban de su semana, sus trabajos, sus familias. Algunos se preguntaban qué instrumentos tocaban. María escuchaba en silencio, pero no participaba en las conversaciones. Cuando alguien la miraba y sonreía, ella le devolvía la sonrisa cortésmente, pero no decía nada. Exactamente a las 7, un hombre entró en la sala aplaudiendo. Tenía unos 30 años, cabello corto y oscuro, y amables ojos marrones. Vestía una camisa azul abotonada y pantalones caqui. Su cálida sonrisa hacía que la sala se sintiera acogedora. «Buenas noches a todos», dijo en voz alta. «Bienvenidos a la clase de apreciación musical y a las habilidades instrumentales básicas. Para quienes no me conocen, soy el señor Rodríguez, pero por favor, llámenme Carlos». Todos se giraron para mirarlo. La conversación se detuvo y todos se acomodaron en sus sillas. María ajustó su cuaderno y se preparó para tomar notas. «Estoy muy emocionada de verlos a todos aquí esta noche», continuó Carlos. «Algunos regresan de la sesión anterior y otros son nuevos. Vamos a presentarnos. Díganos su nombre y por qué decidieron unirse a esta clase».
María sintió un vuelco en el estómago por los nervios. Esperaba que él comenzara desde el otro lado del círculo para tener tiempo de pensar qué decir. Dot. Carlos señaló a un joven cerca del frente. Empecemos contigo, Jaque. Jaque se puso de pie. Hola, soy Jaque. Tengo 25 años y trabajo en el banco del centro. Siempre quise aprender a tocar la guitarra, pero nunca tuve tiempo. Ahora por fin lo tengo. La siguiente persona era una mujer mayor llamada Dorothy. Dijo que se había jubilado el año pasado y quería probar algo nuevo. Siempre le había gustado la música, pero nunca había tocado un instrumento. Uno a uno, la gente compartía sus historias. Estaba Tom, que quería aprender a tocar la batería porque su nieto estaba en la banda del colegio. Sara era una enfermera que pensaba que la música podría ayudarla a relajarse después de largos turnos en el hospital. Mickey había tocado la trompeta en el instituto hacía 20 años y quería empezar de nuevo. Dot. Mientras las presentaciones se hacían en el círculo, María se dio cuenta de que todos tenían razones sencillas y honestas para estar allí. Nadie parecía tener mucha experiencia musical. Todos solo querían divertirse y aprender algo nuevo. Cuando casi era su turno, el corazón de María empezó a latir más rápido. Ella pensó en lo que debía decir. No podía decirles la verdad. Sobre sus antecedentes. Lo cambiaría todo. Los incomodaría y arruinaría lo que buscaba. ¿Y tú? Preguntó Carlos, mirando directamente a María. María se levantó lentamente. Su voz era tranquila pero clara. Hola, soy María Chan. Vivo aquí en la ciudad con mi hija. Está en la preparatoria. Pensé que sería bueno aprender sobre música. No sé mucho al respecto, pero parece interesante. Se sentó rápidamente. Algunas personas asintieron y le sonrieron. Carlos tomó nota en su portapapeles y pasó a la siguiente persona. Después de que todos se presentaron, Carlos caminó hacia el frente del salón. Esto es maravilloso, dijo. Tenemos personas que quieren aprender a tocar la guitarra, el piano, la batería y algunas que simplemente quieren comprender mejor la música. Durante las próximas 8 semanas, exploraremos diferentes instrumentos. Aprenderemos técnicas básicas, teoría musical, y lo más importante, nos divertiremos. Señaló los instrumentos en la sala. Todo lo que ven aquí está disponible para que lo prueben. No se preocupen por ser perfectos. Este es un espacio seguro para cometer errores y aprender. María volvió a mirar a su alrededor. Todos parecían relajados y felices. Esto era exactamente lo que ella esperaba, un lugar donde pudiera estar rodeada de música sin presión, sin expectativas, sin que nadie supiera quién era realmente. Carlos comenzó la primera lección hablando de ritmo. Aplaudió patrones simples y pidió a todos que aplaudieran. María se unió, teniendo cuidado de no mostrar demasiada habilidad ni confianza. Quería integrarse, ser una principiante más aprendiendo algo nuevo. Dot. A medida que la clase continuaba, María se encontró disfrutando del simple placer de volver a ser estudiante. Por primera vez en durante años, pudo experimentar la música sin el peso de la interpretación ni la perfección. Era simplemente María Chun, una madre de los suburbios que asistía a una clase comunitaria. Cuando la clase terminó 1 hora después, la gente empezó a recoger sus cosas y a despedirse. María empacó su cuaderno y se dirigió a la puerta. Había superado con éxito su primera clase sin llamar la atención. Dot. Mientras caminaba de regreso a su auto bajo la suave lluvia, María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió esperanzada. Tal vez esta clase la ayudaría a volver a amar la música como lo hacía de joven. Antes de que todo se volviera tan complicado. Dot condujo a casa por las calles tranquilas, esperando con ansias la noche del martes siguiente. El martes siguiente, María llegó al centro comunitario unos minutos antes. Había pasado la semana pensando en la clase de música. Era la primera vez en 3 años que se sentía genuinamente emocionada por algo.
Aparcó en el mismo lugar que antes y cruzó las familiares puertas de vidrio. Cuando entró en el aula 12, aproximadamente la mitad la clase ya estaba allí. La gente charlaba y parecía más cómoda que la semana anterior. María se sentó en el mismo asiento de la última fila y abrió su cuaderno. Había traído el mismo de la semana pasada, pero también había comprado un bolígrafo nuevo que escribía con más fluidez. Carlos entró justo a las 7 con una bolsa grande. Buenas noches a todos, dijo alegremente. Espero que hayan tenido una buena semana. Esta noche vamos a hacer algo divertido. Vamos a probar algunos instrumentos. Un murmullo de entusiasmo recorrió la sala. Jaque, el joven que quería aprender a tocar la guitarra, se irguió en su asiento. Dorothy, la jubilada, juntó las manos con anticipación. Antes de empezar, Carlos dijo, hagamos un calentamiento rápido. Todos, pónganse de pie y sacudan las manos, luego los brazos, luego todo el cuerpo. La música es física, así que necesitamos preparar nuestros cuerpos. Todos se pusieron de pie y empezaron a temblar. María se unió, aunque se sentía un poco tonta. No había hecho ejercicios así desde que era niña, en sus primeras clases de piano. El recuerdo la hizo sonreír sin darse cuenta. Genial, dijo Carlos después. Un minuto. Volvamos a sentarnos. Quiero empezar con algo básico pero importante. ¿Quién me puede decir qué es el ritmo? Varias manos se levantaron. Tom, el hombre que quería aprender a tocar la batería, dijo, es como el ritmo de la música. Exactamente, respondió Carlos. Y el ritmo está en todas partes. Está en los latidos del corazón, en la forma en que caminas, en la forma en que respiras. Intentemos algo. Todos, pongan la mano en el pecho y sientan los latidos del corazón. María se puso la mano sobre el corazón. Podía sentirlo latir constantemente por la sala. Todos hacían lo mismo. Ahora, continuó Carlos, aplaudamos al ritmo de nuestros latidos. 1, 2, 3, 4. La sala se llenó con el sonido de aplausos. No era perfecto, pero creaba un cálido ritmo humano. María aplaudió al ritmo, procurando seguir la velocidad de los demás en lugar de mostrar la precisión que le venía de forma natural. Después del ejercicio de ritmo, Carlos se dirigió a la esquina donde había varias guitarras colgadas en la pared. Empecemos con las guitarras hoy. ¿Quién quiere intentarlo primero? Jaque levantó la mano de inmediato. Llevo toda la semana esperando esto, dijo con una sonrisa. Carlos le entregó una guitarra acústica. Es una guitarra clásica, explicó a la clase. Las cuerdas son de nylon, lo que las hace más cómodas para los dedos cuando estás aprendiendo. Al principio, Jaque sostenía la guitarra con torpeza. Carlos le mostró cómo colocarla contra su cuerpo y dónde colocar las manos. La mano izquierda presiona las cuerdas contra el mástil y la derecha rasguea o puntea las cuerdas. Carlos explicó que Jaque intentó rasguear un acorde, pero le salió apagado y confuso. Se rió. Eso todavía no suena a música. No te preocupes, dijo Carlos. Lleva tiempo. Tus dedos necesitan desarrollar fuerza y memoria. Probemos con un acorde simple. Este se llama sol mayor. Carlos colocó los dedos de Jaque sobre el mástil de la guitarra. Presiona firmemente y rasguea con la otra mano. Esta vez, salió un sonido más claro de la guitarra. No era perfecto, pero se reconocía como un acorde. La cara de Jaque se iluminó. Lo hice. Excelente, dijo Carlos. ¿Quién quiere intentarlo ahora? Varias personas levantaron la mano. Carlos llamó. Con Sara, la enfermera. Intentó el mismo acorde de sol mayor y obtuvo resultados similares. Luego Dorothy lo intentó, aunque sus dedos tuvieron dificultades para alcanzar la posición correcta. No te preocupes por hacerlo perfecto, le dijo Carlos a cada persona que lo intentó. El objetivo es simplemente sentir cómo es hacer música con un instrumento. Después de que 6 personas probaran la guitarra,
Carlos se acercó al piano en la esquina. Ahora, probemos algo diferente. ¿Quién quiere explorar el piano? Se levantaron algunas manos, pero no tantas como para la guitarra. El piano parecía más intimidante para la mayoría. Carlos se sentó en el banco del piano y tocó una melodía sencilla. Su técnica era buena, aunque no extraordinaria. El piano es un instrumento maravilloso porque puedes ver todas las notas dispuestas frente a ti. Dijo, estas teclas blancas son las notas naturales, y estas teclas negras son los sostenidos y bemoles. Tocó una escala sencilla subiendo y bajando por las teclas blancas. Esta es una escala de do mayor. Es como el alfabeto musical. ¿A quién le gustaría intentarlo? ¿Tocando esta escala? Algunas personas levantaron las manos tímidamente. María mantuvo las manos en su regazo. Quería intentarlo, pero sabía que incluso su intento de una escala simple probablemente sonaría demasiado bien para un principiante. Carlos llamó a Mike, el hombre que había tocado la trompeta en la escuela secundaria. Mike se sentó en el banco del piano e intentó tocar la escala. Sus dedos se movían lenta y cuidadosamente, pero alcanzó la mayoría de las notas correctas. Eso fue genial, dijo Carlos. Se puede escuchar que incluso una escala simple suena musical. ¿Quién más quiere intentar más? Se ofrecieron voluntarios. Cada persona que lo intentó tenía su propio estilo de acercarse a las teclas. Algunos eran audaces y presionaban con fuerza. Otros eran tan suaves que apenas emitían sonido. Carlos animó a todos y les dio consejos útiles sobre la posición de los dedos y la forma de la mano. María observó atentamente mientras cada persona tocaba. Se encontró anotando mentalmente que podían mejorar, que estaban haciendo bien y como Carlos les estaba enseñando. Sus métodos eran buenos, aunque se le ocurrían ejercicios adicionales que podrían ayudar a algunos de los estudiantes. Después de aproximadamente la mitad de la clase había probado el piano. Carlos miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en María, que había estado observando todo en silencio. María, le dijo amablemente, has estado observando con mucha atención. ¿Te gustaría probar el piano? María sintió que el corazón le daba un vuelco. Esperaba que él no la viera o que la clase terminara antes de que él preguntara. Oh, no lo creo, dijo en voz baja. No soy muy de piano. Vamos, animó Jaque desde el otro lado de la sala. No da miedo. Yo también estaba nervioso por la guitarra. Todos aquí estamos aprendiendo, añadió Dorothy. Todos somos principiantes. Carlos se acercó a la silla de María. Sé que puede resultar intimidante, pero pareces muy interesada en cómo funciona. No tienes que tocar nada complicado. Solo intenta la escala sencilla que hicieron los demás. María se sintió atrapada por su amabilidad. Todos la miraban expectantes, pero no con mala intención. Querían animarla de verdad. Miró sus caras amables y se dio cuenta de que decir que no otra vez le parecería extraño. La verdad es que no sé nada de piano, dijo, lo cual no mentía del todo. No sabía nada de ser principiante al piano. Está perfectamente bien, dijo Carlos. Ninguno de nosotros sabía nada cuando empezamos. Por eso estamos aquí. María miró el piano al otro lado de la habitación. Era solo un viejo piano vertical, nada especial. Pero sentarse a cualquier piano le parecía peligroso. ¿Y si sus manos recordaban cosas que su mente intentaba olvidar? ¿Y si accidentalmente tocaba algo demasiado bien? Quizás la semana que viene, dijo, con la esperanza de que Carlos pasara a otra persona. Pero Carlos insistió con amabilidad. ¿Qué te parece esto? Dijo. No tienes que tocar nada. Solo siéntate en el banco y siente las teclas. Siéntete cómodo con el instrumento. NT. Sin presión para hacer música. María se dio cuenta de que seguir negándose llamaría más la atención que simplemente sentarse al piano. De acuerdo, dijo en voz baja, pero solo por un minuto. Se levantó y caminó hacia el piano. El banco estaba a la altura correcta, aunque lo ajustó un poco automáticamente antes de darse cuenta.
Esperaba que nadie notara que lo había ajustado con la confianza de alguien que sabe exactamente cómo debe colocarse un banco de piano. Dot. María colocó las manos sobre las teclas sin presionarlas. Las teclas se sentían familiares bajo sus dedos, como saludar a un viejo amigo. Tuvo que resistir el impulso de dejar que sus manos cayeran en las posiciones cómodas que también conocían. ¿Cómo se siente?, preguntó Carlos. Se siente bien, dijo María con sinceridad. El piano se sentía bien. Se sentía como en casa. Intenta presionar solo una tecla, sugirió Carlos. La tecla que quieras. María presionó suavemente el do central. La nota sonó clara y pura. Tuvo que contenerse para no seguirla naturalmente con las otras notas que sus manos querían tocar. Hermoso, dijo Carlos. Mira, ya estás haciendo música. María se levantó del banco rápidamente. Gracias. Eso fue interesante. Volvió apresuradamente a su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Buen trabajo, María. Llamó a varios compañeros. ¡Qué bonita nota! Carlos continuó la lección mostrando más instrumentos. Algunos probaron la batería, otros los teclados pequeños. María observaba y tomaba notas, pero no dejaba de pensar en la sensación de estar sentada en el banco del piano. Se había sentido tan bien, tan natural, pero también peligroso. Dot. Al terminar la clase, todos empezaron a recoger sus cosas. Carlos hizo un anuncio. La semana que viene, me gustaría que todos probaran al menos un instrumento nuevo. No se queden con lo que probaron hoy. Desafíense a explorar algo diferente. María recogió sus cosas lentamente. Mientras se dirigía a la puerta, Carlos la llamó por su nombre. María, espera un momento, dijo. Se detuvo y se dio la vuelta. La mayoría de los demás estudiantes ya se habían ido. Noté que parecías muy interesada en todo esta noche. Carlos dijo. Estabas observando con mucha atención cuando la gente tocaba. ¿Tienes algún antecedente musical que no hayas mencionado? A María se le encogió el estómago. No, la verdad es que no. Simplemente me parece interesante ver a la gente aprender. Carlos asintió, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba del todo convencido. Bueno, espero que pruebes más instrumentos la semana que viene. María pasó la semana entre clases sintiéndose inquieta. Se encontró pensando en música más que en meses. Cuando su hija de 17 años, Emma, practicaba violín en su habitación, María dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Cuando sonaban canciones en la radio, prestaba atención a las armonías y los ritmos de maneras que había estado evitando durante años. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, María se sorprendió tarareando. Paró de inmediato. Tararear se parecía demasiado a los viejos tiempos, cuando la música siempre fluía por su mente. Se había esforzado por acallar esa constante voz musical en su cabeza. Llegó el martes de nuevo y María llegó al centro comunitario nerviosa. Había decidido ser aún más cuidadosa esta semana. Participaría menos, haría menos preguntas y definitivamente se mantendría alejada del piano al entrar al aula 12. El ambiente se sentía diferente. Los estudiantes parecían más relajados entre sí. Algunos ya estaban hablando sobre qué instrumentos querían probar. María escuchó a Jaque contarle a Dorothy cómo había practicado la guitarra en casa usando videos de internet. Carlos entró con su energía habitual. Buenas noches a todos. Puedo sentir la emoción en la sala. ¿Quién practicó esta semana? Varias manos se levantaron. Jaque mostró el acorde de sol mayor en el que había estado trabajando. Sonaba más limpio que la semana anterior. Sara le había pedido prestado un pequeño teclado a su vecino e intentó tocar melodías sencillas. Maravilloso, dijo Carlos. Me encanta ver a la gente llevarse música a casa. Ahora, antes de probar nuevos instrumentos, practiquemos un poco de teoría musical. No te preocupes, lo haré simple y divertido. Se acercó a una pizarra en la pared y dibujó un círculo grande. Esto se llama el círculo de quintas.
Nos muestra cómo se relacionan las diferentes tonalidades. Empezó a marcar letras alrededor del círculo: do, sol, re, la, mi, etc. Punto. María se encontró inclinándose hacia adelante en su silla. El círculo de quintas era algo que conocía tan bien como su propio nombre, pero nunca lo había visto enseñado a principiantes. Antes, sentía curiosidad por el enfoque de Carlos. Empecemos con do mayor, dijo Carlos, escribiéndolo en la parte superior del círculo. Esta es la tonalidad más fácil porque solo usa teclas blancas en el piano, sin sostenidos ni bemoles. Tocó una melodía sencilla en do mayor en el piano. Luego pasó a sol mayor. Cuando llegamos a sol mayor, añadimos un sostenido, fa almohadilla. Hizo una demostración en el punto del piano. María lo observó mientras continuaba alrededor del círculo. Sus explicaciones fueron claras. Y, simple, perfecto para principiantes. Pero ella notó que él hizo un pequeño gesto. Todo un error al explicar la relación entre las tonalidades. Sin pensarlo, levantó la mano. Sí, María, dijo Carlos, complacido de que participara. María se arrepintió de inmediato de haber levantado la mano. ¡Ay! Solo me preguntaba algo. Hizo una pausa, pensando en cómo formular su pregunta sin revelar demasiado conocimiento. Cuando pasaste de do a sol, dijiste que sol mayor tiene un sostenido. ¿Pero qué pasa si vas al revés? ¿El círculo? Carlos la miró con interés. Excelente pregunta. Te refieres a ir en sentido contrario a las agujas del reloj a fa mayor. Eso nos daría un si bemol. Hizo una demostración con el piano. ¿Así que el círculo funciona en ambos sentidos?, preguntó María. Sabía perfectamente la respuesta. Exactamente. Estás pensando como un músico, dijo María. Varios otros estudiantes parecieron impresionados. Qué inteligente, dijo Dorothy. Nunca se me habría ocurrido. María sintió que se le subían las mejillas. Había hecho una pregunta demasiado sofisticada para alguien que decía no saber nada de música. Tomó nota mental de tener más cuidado. Carlos continuó con la lección de teoría y María se obligó a tomar notas básicas como los demás estudiantes. Anotó información que conocía desde hacía décadas, intentando que pareciera que la estaba aprendiendo por primera vez. Cuando pasaron a probar instrumentos, Carlos anunció que hoy se centrarían en los instrumentos rítmicos. Sacó varios tambores, panderetas, sonajas y bloques de madera. El ritmo es el corazón de la música, dijo. Probemos todos diferentes instrumentos de percusión y veamos cómo se sienten. Esto le pareció más seguro a María. Los instrumentos rítmicos eran menos propensos a revelar sus antecedentes. Se unió a los demás para probar diferentes tambores y maracas, pero incluso con percusión sencilla, María tuvo que concentrarse en no ser demasiado buena. Su sentido del ritmo era naturalmente preciso, y tuvo que hacer sus ritmos menos perfectos a propósito para igualar a los demás principiantes. Durante un descanso, Carlos caminó por la sala escuchando a la gente practicar. Cuando llegó a María, ella estaba tocando un patrón simple en un tambor pequeño. Eso suena genial, María, dijo. Tienes un ritmo natural muy bueno. Gracias, respondió ella inmediatamente, haciendo que sus siguientes golpes fueran un poco menos precisos. Después de que todos hubieran probado varios instrumentos rítmicos, Carlos sugirió que formaran un pequeño conjunto. Toquemos todos juntos. Cuento y tocaremos un ritmo simple en grupo. Esta era exactamente la clase de actividad que María había estado temiendo. Tocar con otros requería escuchar y responder de maneras que le salieran automáticamente. Tendría que esforzarse mucho para sonar como una principiante. Carlos contaba. 1, 2, 3, 4. Y todos empezaron a tocar sus instrumentos. El resultado fue caótico pero alegre. Algunos eran demasiado rápidos, otros demasiado lentos. Algunos tocaban ritmos completamente diferentes. María intentó integrarse en el caos,
pero su sentido del tiempo interno intentaba organizar el ritmo del grupo. Se encontró ajustando inconscientemente su forma de tocar para mantener el ritmo. Para los demás, eso fue divertido, dijo Carlos cuando pararon. María, parece que ayudas mucho a mantener a todos unidos. Habían tocado en grupo antes, dijo María. No, solo toco. Intentaba escuchar a los demás. Bueno, tienes buen instinto para tocar en conjunto. El cumplido incomodó a María, pero antes de que pudiera preocuparse demasiado, Carlos pasó a la siguiente actividad. Ahora, volvamos al piano, dijo. La semana pasada, algunos de ustedes intentaron una escala sencilla. Esta semana, intentemos tocar melodías sencillas. Se sentó al piano y tocó. María tenía un corderito usando solo 3 notas. Esta canción usa solo 3 notas, mi, re, y a ver quién quiere intentarlo. Varias personas se ofrecieron. Cada persona que lo intentó tuvo diferentes niveles de éxito. Algunos pudieron encontrar las notas correctas, pero las tocaron en el orden incorrecto. Otros entendieron la melodía, pero su ritmo era irregular. Punto. Mientras los estudiantes se turnaban, María observaba atentamente. Notó que Carlos les estaba dando buenos consejos sobre la posición de los dedos y la postura de las manos. Pero también notó que algunos estudiantes estaban desarrollando malos hábitos que podían corregirse con diferentes ejercicios. Cuando Tom tenía dificultades para encontrar las notas correctas, María se encontró tarareando la melodía en voz baja para ayudarlo. El tarareo era tan suave que solo Tom podía oírlo, pero le ayudó a encontrar los tonos correctos. Eso está mucho mejor, le dijo Carlos a Tom. Algo te hizo clic ahí. Tom miró a María y sonrió agradecido. La había oído tararear y se dio cuenta de que lo había ayudado. Después de que algunas personas más probaran la melodía sencilla, Carlos miró a su alrededor. Me gustaría que todos los que aún no han probado el piano le dieran una oportunidad. Recuerden, esto es solo por diversión. Su mirada se posó en María otra vez. María, intentaste tocar las teclas la semana pasada. ¿Qué tal si probamos esta melodía sencilla? María se sintió atrapada otra vez. Había esperado evitar el piano por completo esta semana. Yo, Delgado. Hoy prefiero escuchar a los demás. Vamos, María, gritó Jaque. Me ayudaste a sentirme valiente con la guitarra la semana pasada. Solo son 3 notas, añadió Sara. Hasta yo podría hacerlo. Carlos se acercó a la silla de María. Noté que tarareabas cuando Tom tocaba. Parecías oír la melodía con claridad en tu mente. Esa es la mitad de la batalla con el piano. A María se le encogió el estómago. Él la había notado tarareando. Estaba siendo menos cuidadosa de lo que pensaba. Solo estaba tarareando con Tom, dijo. No era realmente musical ni nada, pero estaba afinado, dijo Carlos con suavidad. Y le ayudaste a encontrar las notas correctas. Eso demuestra que tienes buen oído musical. María se dio cuenta de que seguir negándose crearía más sospechas que simplemente intentar tocar mal la simple melodía. De acuerdo, dijo a regañadientes, pero probablemente no se me dé muy bien. Caminó hacia el banco del piano y se sentó. La sensación familiar de estar sentada al piano hizo que sus manos quisieran moverse a posiciones naturales, pero las mantuvo rígidas y torpes. Las 3 notas son mi, re y do, dijo Carlos, señalándolas en el teclado. Están justo aquí en el medio. Del piano, María miró las teclas que él señalaba. Mi, re y do le eran tan familiares como su propio nombre. Había tocado innumerables piezas que usaban estas notas, pero tuvo que fingir que las veía por primera vez. La melodía va mi, re, do, mi, dijo Carlos lentamente. María colocó su dedo índice derecho en la tecla mi. Lo presionó suavemente y la nota sonó clara y hermosa. Luego pasó a re, luego a do, tocando cada nota con cuidado. Pero incluso intentando tocar mal, sus instintos musicales naturales eran difíciles de ocultar.
Su ritmo era mejor que el de otros principiantes y su toque en las teclas era más controlado. «Qué bonito, María», dijo Carlos. «Prueba toda la melodía». María tocó. María tenía un cordero pequeño, lenta y cuidadosamente. Intentó cometer errores, tocando alguna nota equivocada aquí y allá, pero incluso sus errores sonaban con cierta musicalidad. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio por un momento. Entonces varias personas comenzaron a aplaudir. «Estuvo muy bien», dijo Dorothy. «Hiciste que sonara como música de verdad. Mucho mejor que cuando yo lo intenté», añadió Mike. «Dot». María sintió que el pánico le subía al pecho. Había intentado tocar mal, pero sus años de entrenamiento le hacían casi imposible tocar realmente mal. El fin de semana anterior a la cuarta clase fue difícil para María. Dudaba constantemente sobre si seguir asistiendo. El sábado por la mañana, se quedó en la cocina preparando café y decidió dejar la clase. Por la tarde, mientras veía a Emma practicar el violín, cambió de opinión de nuevo. La clase de música se había convertido en lo mejor de la semana. El único lugar donde se sentía conectada con la música sin la presión de la interpretación. Emma notó la inquietud de su madre. «Mamá, últimamente te ves rara», le dijo durante la cena del domingo. «O sea, más despierta o algo así». María miró a su hija sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Has estado tarareando», dijo Emma. «Y cuando practico violín, de verdad escuchas en lugar de estar ocupada en la cocina. Es como si volvieras a interesarte por la música». María sintió una punzada de culpa. No se había dado cuenta de cuánto había afectado a Emma su abstinencia musical. «Siempre me ha interesado tu música, cariño». «No de la misma manera», dijo Emma. «Antes de que papá muriera, solías ayudarme con las partes difíciles. Te sentabas conmigo y tocabas el piano mientras yo tocaba el violín. Ahora solo dices que suena bien desde la otra habitación». La conversación se quedó con María toda la noche. Se dio cuenta de que su miedo a la música había creado distancia no solo de su propio pasado, sino también de su relación con Emma. Tal vez la clase de música la estaba ayudando a sanar de maneras inesperadas. La noche del martes llegó fría y lluviosa. María condujo al centro comunitario con determinación. Continuaría con la clase, pero sería aún más cuidadosa con ocultar sus habilidades. Había practicado mentalmente cómo tocar las cosas con más torpeza, cómo preguntar preguntas más sencillas cuando entró en el aula 12. Se sorprendió al ver solo a la mitad de los estudiantes habituales. Carlos parecía preocupado mientras contaba las cabezas. «Parece que algunos decidieron quedarse en casa por el tiempo», dijo. «Pero los que estamos aquí somos los verdaderamente dedicados». El grupo más pequeño creó una atmósfera diferente. Se sentía más íntimo, como si todos estuvieran más juntos. María se dio cuenta de que esto dificultaría aún más mimetizarse con el entorno. Carlos había dispuesto la sala de forma diferente esta noche. En lugar de sillas en círculo, había atriles dispersos con hojas de papel encima. El piano estaba ubicado más centralmente en la sala. «Esta noche, vamos a probar algo nuevo», anunció Carlos. «Vamos a practicar la lectura de notación musical básica. No se preocupen. Empezaremos con algo muy simple». A María se le encogió el corazón. Leer música era algo que podía hacer con la misma facilidad que leer palabras. Sería casi imposible fingir que lo estaba aprendiendo por primera vez. Carlos se acercó a la pizarra y dibujó 5 líneas horizontales. «Esto se llama pentagrama», dijo. «Estas líneas y espacios representan diferentes alturas». Empezó a explicar cómo se colocaban las notas en el pentagrama, cómo funcionaba la hendidura de sol y qué significaban los diferentes valores de las notas. María lo observó escribir símbolos familiares en la pizarra e intentó aparentar que estaba aprendiendo algo nuevo. «Empecemos con las notas más simples», dijo Carlos. «Estas son negras, y cada una tiene un tiempo». Dibujó varias negras en el pentagrama. «¿Quién me puede decir qué letras son estas notas?».
Algunos levantaron la mano con vacilación. Jaque adivinó correctamente que la nota en la segunda línea era sol. Dorothy pudo identificar una nota en un espacio como FW cuando Carlos señaló una nota y miró a María. Ella fingió contar las líneas cuidadosamente antes de responder. ¿Es ese do? Preguntó vacilante, aunque podría haberlo identificado al instante. Muy bien, María. Le estás pillando el truco. La clase continuó con Carlos mostrándoles patrones rítmicos sencillos. Aplaudió combinaciones de negras y blancas y pidió a la clase que las aplaudiera. María intentó que sus aplausos fueran menos precisos, pero el ritmo estaba tan arraigado en ella que era difícil tocar mal. Ahora, dijo Carlos, intentemos juntarlo todo. He escrito una melodía muy sencilla para que todos la intenten. Usa solo 5 notas y ritmos sencillos. Repartió partituras. María miró la página e inmediatamente la reconoció como un ejercicio de principiante en do mayor. La melodía era tan sencilla que cualquiera de sus antiguos alumnos podría haberla tocado perfectamente a la primera. Empezaremos aplaudiendo el ritmo, dijo Carlos. Luego intentaremos cantar la melodía usándola en lugar de letra. Finalmente, la tocaremos con instrumentos. Las palmas rítmicas fueron bastante bien para la mayoría de los alumnos, aunque algunos tuvieron dificultades con las notas más largas. Cuando intentaron cantar la melodía, María tuvo que tener mucho cuidado. Su voz, entrenada, quería producir las notas con un tono y timbre perfectos, pero se obligó a cantar con más incertidumbre. Bien hecho, dijo Carlos. Ahora, intentemos tocar esto con instrumentos. ¿Quién quiere intentarlo primero en el piano? Varios parecían nerviosos. Leer música y tocar un instrumento al mismo tiempo era un gran paso para los principiantes. Lo intentaré, dijo Tom, el hombre que quería aprender a tocar la batería. Tom se sentó al piano e intentó tocar la melodía. Podía leer algunas notas, pero sus dedos tenían dificultades para encontrar las teclas correctas. La melodía salió lenta y con muchos errores. No te preocupes por tocarla a la perfección, animó Carlos. Solo haz lo posible por conectar las notas de la página con las teclas del piano. Otras personas lo intentaron con resultados similares. Sara logró tocar correctamente la mitad de las notas. Mike se confundió y perdió el hilo en el centro. Carlos miró a su alrededor. María, has estado siguiendo muy bien la lectura musical. ¿Te gustaría intentar tocar esta melodía? María sintió que la trampa familiar se cerraba a su alrededor. En el grupo más pequeño, era imposible pasar desapercibida. No creo estar lista para eso todavía, dijo. Es la misma melodía que acabamos de cantar, dijo Carlos con suavidad. Y pareces cómoda identificando las notas en el pentagrama. Creo que podría sorprenderte. Jaque habló desde el otro lado de la sala. Vamos, María, ayúdame a ser valiente con la guitarra. Ahora nos toca a nosotros animarte. Dorothy asintió. Todos estamos aprendiendo juntos. Nadie espera que sea perfecto. María observó las caras amables de sus compañeros. Realmente intentaban apoyarla, no presionarla. Se dio cuenta de que negarse de nuevo parecería extraño y podría despertar más sospechas que simplemente intentar tocar la melodía simple. De acuerdo, dijo a regañadientes. Pero probablemente cometeré muchos errores. Caminó hacia el banco del piano y se sentó. El atril estaba a la altura correcta y la melodía simple era claramente visible en la página. María miró las notas y tuvo que resistir la tentación de tocar la pieza al tempo adecuado con un fraseo perfecto. Colocó las manos en el teclado y encontró la nota inicial. Luego, con mucha deliberación, comenzó a tocar la melodía lenta y vacilante. Intentó que pareciera que iba descubriendo cada nota a medida que avanzaba, pero incluso tocando despacio e intentando cometer errores, su musicalidad natural se hizo evidente. La posición de sus dedos era correcta. La postura de sus manos era buena, y su ritmo, aunque deliberadamente incierto, aún tenía un pulso subyacente. Dot,
Mientras tocaba, María podía sentir la melodía fluir a través de ella de una manera que se sentía a la vez maravillosa y peligrosa. Hacía tanto tiempo que no leía música ni tocaba algo tan simple. Una parte de ella quería tocarla mejor, esta vez con la expresión y la dinámica adecuadas. Terminó la melodía y rápidamente levantó las manos del teclado. La habitación quedó en silencio por un momento. «Qué bonito, María», dijo Carlos. Y había algo en su voz que hizo que María lo mirara fijamente. «Muy bien», añadió Dorothy. «Hiciste que sonara como una canción de verdad. Mucho mejor que cuando yo lo intenté», dijo Tom. Pero María estaba concentrada en la expresión de Carlos. Él la miraba con una mezcla de admiración y creciente certeza. Tenía la corazonada de que su intento de tocar como una principiante no había sido convincente. «María», dijo Carlos con cuidado. «Eso estuvo bastante bien para alguien que solo lleva unas semanas aprendiendo. La posición de la mano, el toque en las teclas, la forma de leer la música, todo parecía muy natural». El corazón de María latía con fuerza. «Supongo que he estado practicando lo que nos enseñaste», dijo semanalmente. «¿Qué has estado practicando?», preguntó Carlos. «¿Tienes un piano en casa?». María se dio cuenta de que había cometido un error. «No, solo me refería a practicar mentalmente, pensando en lo que nos has enseñado». Carlos asintió lentamente, pero su expresión sugería que estaba pensando detenidamente en algo. «Bueno, la práctica mental es muy valiosa. Los músicos profesionales la usan constantemente». Las palabras músicos profesionales quedaron en el aire. María sintió que Carlos la estaba probando de alguna manera, viendo cómo reaccionaba a esa frase. «No tengo ni idea de eso», dijo rápidamente. «Solo intento aprender como todos los demás». Pero a medida que la clase continuaba, María se dio cuenta de que Carlos la observaba con más atención que antes. Cuando hacían ejercicios de ritmo, ella notaba que él observaba su ritmo. Cuando hablaban de teoría musical, prestaba atención a sus preguntas y reacciones. Durante la última actividad de la noche, Carlos pidió a todos que improvisaran un ritmo sencillo con instrumentos de percusión mientras él tocaba una progresión de acordes básica al piano. Simplemente sintieran la música y tocaran lo que les saliera de forma natural. Dijo que este era exactamente el tipo de ejercicio que María sabía que podía poner en evidencia su formación. La improvisación requería instintos musicales que le llevó años desarrollar, pero también sabía que no participar sería sospechoso. Eligió una maraca sencilla e intentó tocar ritmos básicos. Pero a medida que la progresión de acordes de Carlos se desarrollaba, su música aprendió a percibir patrones y posibilidades de forma natural. Sin darse cuenta del todo, María pasó la semana posterior a su conversación con Carlos en un estado de constante preocupación. Consideró no volver a la clase. El riesgo de que la descubrieran por completo parecía demasiado alto ahora que Carlos sospechaba de su pasado. Pero cada vez que decidía dejarlo, recordaba lo bien que se sentía volver a estar rodeada de música, lo mucho que disfrutaba del simple placer de aprender con otros. El viernes por la noche, Emma encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente a la nada. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó. «Has estado actuando de forma extraña toda la semana». María miró a su hija y tomó una decisión. «Emma, ¿puedo preguntarte algo? ¿Crees que debería volver a tocar el piano?». Los ojos de Emma se abrieron de par en par, sorprendida. «¿En serio? ¿Te gustaría hacer eso?». «Lo he estado pensando», dijo María con cautela. «Quizás solo por diversión. No como antes». Emma se sentó frente a su madre. «Mamá, llevo 3 años esperando que siquiera tocaras el piano. Claro que creo que deberías volver a tocar. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión?». María no podía contarle a Emma sobre la clase de música sin revelar cuánto había estado ocultando sus habilidades. «A veces la echo de menos», dijo. «La música solía ser una parte tan importante de nuestras vidas». «Todavía podría serlo», dijo Emma en voz baja.
Echo de menos tocar duetos contigo. Echo de menos oírte practicar. La casa ha estado tan silenciosa. Esa noche, María se quedó en la cama, pensando en lo que Emma había dicho. Tal vez era hora de dejar de esconderse de la música por completo. Tal vez podría encontrar una manera de ser honesta sobre sus orígenes sin que volviera a abrumar su vida. El martes por la noche llegó con cielos despejados y un clima más cálido. Cuando María llegó al centro comunitario, notó que todos los estudiantes regulares habían regresado. El grupo completo estaba reunido de nuevo por primera vez en 2 semanas. Carlos los saludó con su entusiasmo habitual. Bienvenidos de nuevo. Esta noche, vamos a intentar algo especial. Vamos a practicar tocar juntos como grupo. Había dispuesto varios instrumentos en la sala: el piano, guitarras, instrumentos de percusión sencillos e incluso un pequeño teclado. Quiero enseñarles una canción sencilla que todos podamos tocar juntos. Se llama Oda a la Alegría de Beethoven, pero vamos a tocar una versión muy simplificada. El corazón de María dio un vuelco al mencionar a Beethoven. Oda a la Alegría era una pieza que había interpretado innumerables veces con varios arreglos. Tendría que tener mucho cuidado. Carlos se sentó al piano y tocó una versión sencilla de la famosa melodía. Esta versión usa solo 4 acordes y la melodía es fácil de tocar en cualquier instrumento. Empecemos por aprender el acorde. Progresión. Les mostró a los guitarristas cómo tocar los 4 acordes: do mayor, sol mayor, la menor y fa mayor. Estos eran acordes básicos que la mayoría de los estudiantes habían estado practicando en las semanas anteriores. Para la parte de piano, Carlos demostró un acompañamiento sencillo usando solo las notas fundamentales de cada acorde. No es necesario tocar acordes completos, les dijo a los estudiantes de piano. Simplemente toquen estas notas individuales con ritmo. María observó cómo los diferentes estudiantes intentaban las distintas partes. Jaque mejoraba cambiando entre acordes de guitarra, aunque su ritmo seguía siendo irregular. Sara intentaba el acompañamiento sencillo de piano con resultados dispares. Ahora, Carlos dijo, probemos la melodía. ¿Quién quiere tocar la melodía principal? Pocas personas se ofrecieron a intentar tocar la melodía en piano o guitarra. Cada intento fue entusiasta, pero imperfecto. El ritmo era inconsistente y algunas personas tocaron notas incorrectas. Después de que varios lo intentaran, Carlos miró a María. María, has estado observando con mucha atención. ¿Te gustaría intentar tocar la melodía? María sintió la familiar presión. Después de su conversación de la semana pasada, supo que Carlos la estaba poniendo a prueba de nuevo. No estoy segura de estar lista para una melodía todavía. Suspiró. Son casi las mismas 4 notas, dijo Carlos. Y has demostrado tener muy buen instinto para leer música. Creo que podrías con ello. Tom intervino. Vamos, María. Tocaste esa melodía tan sencilla la semana pasada. Sí, añadió Dorothy. Haces que el piano suene muy bien. María se dio cuenta de que sus intentos anteriores de tocar como una principiante no habían sido lo suficientemente convincentes. Los demás estudiantes ya pensaban que era mejor de lo que fingía ser. De acuerdo, dijo de mala gana. Pero tendrás que ayudarme si me pierdo. Caminó hacia el piano y se sentó. Carlos había escrito una versión simplificada de la melodía del himno a la alegría en un papel. María lo miró y vio notas que podría haber tocado dormida. Colocó sus manos sobre el teclado y comenzó a tocar la melodía muy lenta y cuidadosamente. Pero incluso tocando lentamente, su musicalidad natural era difícil de reprimir. La melodía fluía de sus dedos con una claridad y una expresión que superaban lo que un principiante podría producir. Punto. Mientras tocaba, María se perdió en la música por un momento. El himno a la alegría era una pieza que siempre la había conmovido profundamente. Sin darse cuenta del todo, comenzó a añadir dinámicas y fraseos sutiles que dieron vida a la sencilla melodía. Cuando terminó, la sala quedó en completo silencio. Todos la miraban con asombro. María,
dijo Carlos en voz baja. Esa no era la interpretación de una principiante. El corazón de María latía con fuerza. Se había dejado llevar por la música y había tocado demasiado bien. Solo un punto. Intenté que sonara como la versión que tú tocaste, dijo débilmente. No, dijo Carlos con firmeza. Esa era la interpretación de alguien con años de formación clásica. El fraseo, la dinámica, el control técnico. Estas son habilidades avanzadas. Los demás estudiantes miraban a María y Carlos, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. Jaque habló primero. María, ¿eres una música profesional o algo así? María se quedó paralizada en el banco del piano. Sentía que todos esperaban su respuesta. El momento que había estado temiendo durante semanas por fin había llegado. Comillas dobles, empezó, y luego se detuvo. Miró a su alrededor, a las caras de quienes se habían convertido en sus amigos durante el último mes. Parecían curiosos, pero no enfadados. Parecían más bien asombrados. Entonces, molesto, Carlos se acercó al piano. María, no tienes que explicar nada que no quieras, pero lo que acabas de tocar fue precioso, y claramente fue obra de alguien con una amplia formación. Dorothy se inclinó hacia adelante en su silla. Cariño, no hay nada malo en ser bueno en la música. Solo estamos sorprendidos. Eso es todo. Sara asintió. Has sido tan modesta en todo. No teníamos ni idea de que pudieras tocar así. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El peso de ocultar sus habilidades durante semanas, combinado con el alivio de ser descubierta, era abrumador. Solía ser pianista profesional, dijo en voz baja. Música clásica. Tocaba con orquestas y daba conciertos como solista, pero lo dejé hace 3 años y quería volver a experimentar la música como una principiante. Siento no haber sido sincera contigo. La sala estalló en susurros emocionados. Una pianista profesional. Sabía que había algo diferente en ella. Se había estado conteniendo todo este tiempo. Carlos se sentó junto a la banqueta del piano. María, ¿por qué dejaste de tocar? María se secó los ojos. Mi esposo murió en un accidente de coche hace 3 años. Era mi mayor apoyo, mi representante, mi todo. Después de su muerte, ya no pude enfrentarme al mundo de la música. Todo me recordó a él. La sala se quedó en silencio y respetuosa. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Me mudé aquí con mi hija para empezar de cero. María continuó. Pensé que había terminado con la música para siempre, pero luego vi el folleto de esta clase y pensé que tal vez podría encontrar una manera de volver a amar la música sin toda la presión y las expectativas. Emma le había dicho esa noche que extrañaba tocar duetos juntas. La clase de música había sido el primer paso de María hacia la sanación, aunque no lo había planeado así. Mike habló en voz baja. Así que has estado fingiendo ser una principiante todo este tiempo. María asintió. Sé que no fue justo para ti. Solo quería estar cerca de la música sin ser María San, la pianista. Quería ser solo María. Espera, dijo Jaque, sacando su teléfono. María Chun, Do, Dios mío. Estaba mirando algo en su pantalla. Tú eres esa María San. Tengo tu álbum. El de las piezas cortadas. Otros estudiantes comenzaron a buscar en sus teléfonos. En cuestión de segundos, encontraron videos de las actuaciones de María, reseñas de sus conciertos y fotos de su carrera artística. Ganó un Grammy, exclamó Dorothy, mirando su teléfono. Mira esto. Tocó en el Carnegie Hall, añadió Tom Dot. María se sintió expuesta y vulnerable al descubrir su pasado. Era precisamente lo que intentaba evitar. Carlos se levantó y se dirigió al grupo. Todos, por favor, guarden sus teléfonos. Precisamente por eso María no quería revelar sus antecedentes. Había venido para ser una persona normal que tomaba una clase de música, no para que la trataran como a una celebridad.
Los estudiantes se disculparon y guardaron sus teléfonos. Lo siento, dijo María. Sara. Solo estamos emocionados, pero entendemos por qué querían mantenerlo en privado. María los miró a los ojos y se dio cuenta de algo sorprendente. Parecían más preocupados por sus sentimientos que impresionados por su fama. Estas personas la habían conocido simplemente como María durante el último mes, y esa persona era a quien les importaba. Gracias, dijo en voz baja. Tenía miedo de que si supieran quién era, todo cambiaría. Esperarían que fuera perfecta, se sentirían intimidados o me tratarían de forma diferente. Bueno, dijo Jaque con una sonrisa, ahora sabemos por qué hiciste que esa simple melodía sonara tan bien. Todos rieron y la tensión en la sala comenzó a disminuir. Carlos se dirigió al grupo. Creo que deberíamos seguir tocando en conjunto. María, ¿estarías dispuesta a tocar la melodía de nuevo? Y esta vez, por favor, no te contengas. Escuchemos cómo se supone que debe sonar el himno a la alegría. María lo miró con incertidumbre. La semana posterior a la revelación de María fue diferente a cualquier otra que hubiera experimentado desde que se mudó a las afueras. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de sus compañeros de clase. Dorothy quería saber si ayudaría a su nieta con las clases de piano. Jaque le preguntó si lo escucharía tocar la guitarra y le daría consejos. Sara la invitó a un café para hablar sobre cómo la música podía ayudarla con el estrés de su trabajo de enfermera. Lo más sorprendente fue un mensaje de Tom el jueves por la noche. María, la banda de la escuela secundaria de mi nieto dará un concierto la semana que viene. ¿Te gustaría venir? Sé que eres un músico famoso, pero pensé que podrías disfrutar escuchando a niños tocar música solo por diversión. María se quedó mirando el mensaje un buen rato. La idea de asistir a un concierto escolar como espectador habitual en lugar de como artista profesional le parecía extraña y atractiva a la vez. Respondió, me encantaría ir. Gracias por pensar en mí. Cuando llegó el martes, María condujo hasta el centro comunitario con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ya no tenía que fingir ser alguien que no era, pero no estaba segura de cómo cambiaría la dinámica del grupo ahora que su secreto había salido a la luz. Entró en el aula 12 y descubrió que Carlos había reorganizado el espacio. El piano estaba colocado de frente a los demás instrumentos y había atriles dispuestos en semicírculo. Parecía más un aula de música de cámara que una de principiantes. María, gritó Dorothy en cuanto entró. Estoy muy emocionada por la clase de esta noche. Otros estudiantes la saludaron con calidez, pero María notó que parecían un poco más formales que antes. Le preocupaba que conocer sus antecedentes hubiera creado la distancia que intentaba evitar. Carlos entró con los brazos llenos de partituras. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a intentar algo que nunca hemos hecho. Vamos a aprender a tocar como un verdadero conjunto con María guiándonos. Distribuyó diferentes piezas musicales a diferentes estudiantes. María recibió una parte de piano que era significativamente más compleja que cualquier otra que hubieran trabajado antes. Ahora, Carlos anunció, quiero que todos sepan que María ha tenido la amabilidad de ayudarnos a entrenar a nuestro conjunto. Pero también ha aceptado algo más especial. María, ¿quieres decírselo? María se levantó, nerviosa. Carlos me preguntó si estaría dispuesta a tocar una pieza corta como solista para ustedes esta noche. Algo de mi repertorio anterior. Hizo una pausa. Han pasado 3 años desde que toqué para alguien, ni siquiera de manera informal. La verdad es que tengo un poco de miedo. Nos honraría oírte tocar, dijo Mike inmediatamente. Pero sin presión, añadió Sara. Solo si te sientes cómodo. María agradeció su consideración. Creo que estoy listo para intentarlo. Carlos sugirió que tocara algo que se conectara con lo que hemos estado aprendiendo en clase. Carlos se acercó al piano. Antes de escuchar el solo de María, trabajemos en nuestra pieza de conjunto. Es un arreglo simplificado de la minuete en sol de Bach.
María tocará la melodía principal y el resto haremos el acompañamiento. A medida que empezaron a trabajar en la pieza, María se encontró adoptando naturalmente el papel de profesora. Cuando Jaque tuvo dificultades con un cambio de acorde, ella le mostró una técnica de digitación que lo facilitó. Cuando Dorothy tuvo problemas con el ritmo, María la ayudó a contar el ritmo. María le dijo a Tom durante un descanso: «Eres un profesor realmente bueno. Explicas las cosas con mucha claridad». «Gracias», respondió María. «Di clases particulares durante años antes de dedicarme por completo a la interpretación. Había olvidado cuánto lo disfrutaba». A medida que seguían ensayando, algo mágico comenzó a suceder. El grupo empezó a sonar como un conjunto de verdad. El nivel profesional de María al piano elevó la interpretación de todos los demás. Los guitarristas se encontraron tocando con más confianza cuando podían seguir su ritmo. La sección rítmica se volvió más precisa cuando tenían su ritmo constante como ancla. «Esto es increíble», susurró Sara durante un ensayo particularmente bueno. «Siento que realmente estoy haciendo música de verdad». Después de haber trabajado en la pieza de conjunto durante unos 40 minutos, Carlos pidió un descanso. «Ahora», dijo, «si María está lista, va a tocar algo especial para nosotros». María se acercó al piano con las manos ligeramente temblorosas. Había elegido una pieza que le parecía segura. Preludio de Bachis en do mayor de buen temperamento e ingenio. Era una pieza que conocía desde la infancia, una que fluía con naturalidad de sus dedos. Incluso después de 3 años sin tocar seriamente, se sentó en el banco y la ajustó con cuidado. El viejo piano vertical no era un piano de cola de concierto, pero tenía un sonido cálido y honesto que parecía apropiado para este momento. «Esta es una pieza de Bach», dijo al grupo. «Está construida sobre arpegios simples, acordes rotos que crean una hermosa melodía fluida. La elegí porque utiliza algunos de los mismos principios armónicos que hemos estado aprendiendo en clase». María colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del preludio llenaron la sala con una claridad cristalina. Su técnica era impecable, pero más que eso, su expresión musical era profundamente conmovedora. Tocó con una vulnerabilidad y honestidad que provenían de años de dolor y del reciente redescubrimiento de la alegría a medida que la música se desarrollaba. María se sintió transportada de vuelta a la razón por la que se había enamorado del piano de niña. De Bach el preludio fue como una oración musical. Cada nota perfectamente colocada, cada frase basándose en la anterior para crear algo trascendente. Los estudiantes permanecieron sentados en completo silencio, fascinados por lo que escuchaban. No se trataba solo de una buena interpretación. Era arte al más alto nivel. Estaban presenciando el tipo de interpretación musical que la mayoría de la gente solo escucha en las salas de conciertos cuando María tocó el acorde final y lo dejó desvanecerse en el silencio. Nadie se movió durante varios segundos. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Pero no eran los aplausos educados de un aula. Eran el tipo de aprecio sincero reservado para los momentos musicales verdaderamente especiales. «María», dijo Dorothy con lágrimas en los ojos, «eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. No puedo creer que hayamos estado tomando una clase con alguien que toca así», añadió Jaque, sacudiendo la cabeza con asombro. Pero fue Carlos quien comprendió la importancia de lo que acababa de suceder. «María», dijo en voz baja, «¿cómo te sentiste?» María se secó las lágrimas. «Sentí como volver a casa», dijo. «Durante 3 años, temí que tocar el piano solo me trajera recuerdos dolorosos. Pero esta noche, simplemente volví a sentir música, pura, simple y alegre». «¿Sabes?», dijo Tom pensativo, «me preocupaba que saber que eres una profesional me hiciera sentir mal por mi propia forma de tocar. Pero es lo contrario. Escucharte tocar me hace comprender lo que puede ser la música. Me hace querer mejorar, no rendirme». Otros estudiantes asintieron. «Es como tener una clase magistral», dijo Sara.
Nos estás mostrando lo que es posible. Carlos se puso de pie y se dirigió al grupo. Creo que esta noche ha sido un punto de inflexión para todos nosotros. Hemos aprendido que la música no se trata de ser perfectos ni de competir entre nosotros. Se trata de compartir algo hermoso juntos. Durante los 30 minutos restantes de clase, volvieron a trabajar en su pieza de conjunto. Pero ahora, había una calidad diferente en su interpretación. Todos parecían más concentrados, más comprometidos a que sus partes individuales contribuyeran al conjunto. María se encontró dando entrenamiento más detallado. Le mostró a Dorothy cómo usar su muñeca de forma más eficiente para tocar con mayor fluidez. Ayudó a Mickey a comprender cómo su línea de base se conectaba con la estructura armónica de la pieza. Trabajó con los guitarristas para armonizar los acordes. Mejor con el piano. Tienes talento natural para la enseñanza, le dijo Carlos mientras recogían. ¿Has pensado alguna vez en volver a dar clases?, dijo María. De hecho, lo he estado pensando. Esta noche me recordó cuánto disfruté trabajando con estudiantes. Al terminar la clase, varios estudiantes se acercaron a María con propuestas. Dorothy le preguntó si consideraría dar clases de piano a su nieta de 8 años. Sara le preguntó si a María le interesaría tocar en el hospital donde trabajaba. Tenían un programa de música voluntario para pacientes. Lo más conmovedor fue una invitación de Jaque. Mi esposa y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas el mes que viene, dijo. Solo vamos a dar una pequeña fiesta en casa. Sé que esto probablemente esté muy por debajo de tu nivel habitual, pero considerarías tocar algunas canciones. Yo pago. Cualesquiera que sean tus tarifas, conmovió la oferta. Jaque, sería un honor para mí tocar en tu fiesta de aniversario, y no hay cuota para los amigos. Caminando hacia su coche después de clase, María reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan solo una noche. Su secreto había salido a la luz, pero en lugar de la catástrofe que temía, le había dado nuevas amistades y oportunidades. Y lo que es más importante, la había ayudado a redescubrir su amor por la música sin el peso aplastante de su pasado profesional. Mientras conducía a casa, María se encontró tarareando el preludio en do mayor de Bach por primera vez en 3 años. Estaba deseando llegar a casa y practicar piano. No porque tuviera que hacerlo, no porque fuera su trabajo, sino porque la música había vuelto a ser alegre. Cuando llegó a casa, Emma la esperaba en la sala. Mamá, ¿qué tal la clase? María se sentó junto a su hija. Emma, tengo algo que decirte. He estado tomando una clase de música para principiantes en el centro comunitario. Esta noche toqué el piano para los demás estudiantes. Fue la primera vez que interpreté algo desde que murió papá. Emma abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Cómo te sentiste? Fue maravilloso, dijo María. Sinceramente, al principio daba miedo, pero maravilloso. Y Emma, pensaba, ¿te gustaría que volviéramos a tocar duetos? Quizás solo por diversión, cuando no estés muy ocupada con la escuela. La mañana después de la actuación de María para la clase, se despertó sintiéndose diferente. Por primera vez en años, había dormido profundamente y sin sueños. El piano de su sala, que había permanecido silencioso y cubierto durante 3 años, parecía llamarla. Después de que Emma se fuera a la escuela, María se acercó al piano y levantó la funda de las teclas. Las teclas blancas y negras estaban exactamente igual que el día que las cubrió tras el funeral de David. Presionó suavemente el do central y la nota sonó clara y auténtica. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Dorothy. María, no puedo dejar de pensar en cómo tocaste anoche. Mi nieta Lucy lleva 2 años tomando clases de piano, pero se está frustrando. ¿Considerarías quedar con ella? Creo que podrías ayudarla a enamorarse de la música como tú. Antes de que María pudiera responder, recibió otro mensaje de Sara. La musicoterapeuta de nuestro hospital se va de baja por maternidad el mes que viene.
Buscan a alguien que toque para los pacientes 2 veces por semana. Es trabajo voluntario, pero pensé que podría interesarte. Luego, un mensaje de Carlos. María, tuve una idea después de clase anoche. El centro comunitario busca a alguien para dar clases de piano de nivel intermedio. El sueldo no es mucho, pero trabajarías con gente que de verdad quiere aprender. ¿Lo considerarías? María miró su teléfono con asombro. 3 oportunidades diferentes para volver a la música habían aparecido en menos de 12 horas. Sentía como si el universo le estuviera diciendo algo. Pasó la mañana pensando en cada oportunidad. Volver a enseñar le atraía. Siempre le había gustado ayudar a los estudiantes a descubrir sus habilidades musicales. Tocar en el hospital le parecía significativo, una forma de usar la música para ayudar a las personas a sanar. Conocer a la nieta de Dorothy le pareció una oportunidad para compartir su amor por el piano con una nueva generación. Esa tarde, María tomó una decisión. Llamó primero a Dorothy. Dorothy, me encantaría conocer a Lucy, pero quiero que sepas que si trabajo con ella, espero que practique y se tome la lección en serio. Creo que todo estudiante merece la mejor instrucción posible. La voz de Dorothy estaba llena de emoción. ¡Ay, María! Eso es maravilloso. Lucy ha estado diciendo que quiere dejar el piano, pero creo que conocer a un verdadero profesional la hará cambiar de opinión. Después, María llamó al hospital y habló con el coordinador de voluntarios. Se enteró de que el programa de música atendía a pacientes en la sala de niños, el centro de tratamiento oncológico y la unidad de cuidados paliativos. El trabajo sería emocionalmente desafiante, pero potencialmente muy gratificante. Finalmente, llamó a Carlos. Me interesa dar clases de nivel intermedio, dijo, pero tengo algunas condiciones. Quiero trabajar con estudiantes genuinamente comprometidos con el aprendizaje y quiero enseñarles técnica, teoría musical y respeto por esta forma de arte. Eso es exactamente lo que necesitamos, respondió Carlos. El centro comunitario ha estado recibiendo solicitudes para clases más avanzadas. La gente se entera de lo que hacemos en la clase para principiantes y quieren llevar su interpretación al siguiente nivel. El martes por la noche llegó más rápido de lo habitual. María llegó al centro comunitario y descubrió que su identidad se había extendido más allá de su pequeña clase. Había varias caras nuevas en el aula 12, personas que se habían enterado de que un pianista profesional asistía al grupo de principiantes. Carlos presentó a los recién llegados. Tenemos algunas visitas esta noche interesadas en nuestro programa. Quiero que todos sepan que nuestra clase sigue centrada en aprender y divertirse juntos, independientemente del nivel de habilidad. María se sintió incómoda con la atención adicional. Había disfrutado de la intimidad de su pequeño grupo y le preocupaba que la gente nueva pudiera cambiar la dinámica. La clase comenzó con su pieza de conjunto habitual, pero María percibió que algunos de los recién llegados estaban más interesados en observarla que en participar. Durante un descanso, uno de los nuevos estudiantes se acercó. Señorita Chun, soy profesor de piano en la escuela de música local. He escuchado sus grabaciones y me preguntaba si consideraría dar una clase magistral para nuestros estudiantes avanzados. Antes de que María pudiera responder, otro recién llegado la interrumpió. En realidad, soy reportero del periódico local. Me encantaría escribir un artículo sobre su regreso a la música. A nuestros lectores les fascinaría saber que una pianista nominada al Grammy vive aquí mismo en la ciudad. María sintió el pánico familiar crecer en su pecho. Esto era exactamente lo que había estado tratando de evitar. La atención, las expectativas, la presión de ser María San, la famosa pianista, en lugar de solo María. Carlos notó su incomodidad e intervino. Creo que deberíamos centrarnos en la clase de esta noche, dijo con firmeza. Aquí todos somos estudiantes ante todo, sin importar nuestros antecedentes, pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la clase, María se sintió observada y evaluada en lugar de simplemente disfrutar de la música con sus amigos.
Cuando trabajaron en su pieza de conjunto, algunos de los recién llegados parecían más interesados en grabarla tocando con sus teléfonos que en participar ellos mismos después de clase. La reportera se acercó a María de nuevo. Señorita Chun, solo unas preguntas rápidas. ¿Qué la trajo a nuestra pequeña comunidad? ¿Planea regresar? ¿Cuándo dará su primera presentación en público? María se sintió abrumada. Lo siento, pero no estoy lista para entrevistas, dijo, recogiendo sus cosas. Sus cosas murieron rápidamente mientras caminaba hacia su auto. Dorothy la alcanzó. María, cariño, pareces molesta. ¿Estás bien? María se detuvo y respiró hondo. Dorothy, necesito decirte algo. Cuando empecé a asistir a esta clase, intentaba encontrar la manera de volver a amar la música sin toda la presión y la atención que conllevaba mi carrera. Esta noche me sentí como en los viejos tiempos. La gente me observaba, esperaba cosas de mí, me trataba como una mercancía en lugar de como una persona. El rostro de Dorothy mostraba comprensión y preocupación. Lo siento mucho. Creo que pude haber causado esto al hablar de ti. Estaba tan orgullosa y emocionada de haberte conocido. No es tu culpa, dijo María con dulzura. Estaba siendo amable, pero necesito averiguar cómo seguir adelante. No, quiero dejar de ir a clase, pero tampoco soporto que me traten como a una celebridad. ¿Y si hablamos con Carlos sobre volver a hacer la clase privada? Dorothy sugirió solo nuestro grupo original. Sin visitas, sin periodistas, sin presión. María lo consideró. Eso podría funcionar. Pero Dorothy, también necesito contarte algo sobre Lucy. He estado pensando en nuestra conversación y me doy cuenta de que todavía no estoy lista para aceptar estudiantes privados. Necesito más tiempo para decidir qué tipo de vida musical quiero tener. Dorothy pareció decepcionada, pero asintió. Lo entiendo. Quizás en unos meses. Quizás, asintió María. A la mañana siguiente, María llamó a Carlos para hablar de lo sucedido. Siento lo de anoche, dijo. Sé que tener un músico profesional en clase probablemente le da prestigio al programa, pero necesito que la clase siga siendo un espacio seguro para mí. María, lo entiendo perfectamente, respondió Carlos. Yo también he estado pensando en esto. ¿Qué tal si creamos 2 programas separados? La clase original para principiantes seguiría siendo pequeña y privada, solo nuestro grupo principal de estudiantes. Y luego podría empezar una nueva clase intermedia que sería más pública, donde podrías enseñar cuando estuvieras listo. Esta solución le atrajo a María. Eso suena perfecto. Me gustaría continuar con nuestro grupo original. Se han convertido en una familia para mí. ¿Hay algo más?, dijo Carlos. Jaque me llamó esta mañana. Quería asegurarse de que todavía planeabas tocar en su fiesta de aniversario. Le preocupaba que toda la atención de anoche pudiera haber. Te he asustado. María sonrió por primera vez desde la noche anterior. Dile a Jaque que no me lo perdería. Ese es exactamente el tipo de intercambio musical que quiero hacer. Tocar para amigos a quienes les importa la música, no el intérprete. Durante los días siguientes, María siguió recibiendo llamadas y mensajes de personas que habían oído hablar de su presencia en la comunidad. Una iglesia local quería que fuera su organista invitada. Un organizador de bodas le ofreció oportunidades lucrativas para tocar en eventos de alto nivel. Una sociedad de música clásica la invitó a dar un recital, pero María también recibió diferentes tipos de mensajes, algunos que la conmovieron. El nieto de Tom le envió una nota escrita a mano agradeciéndole por inspirarlo a practicar más. Un colega de Sara en el hospital compartió una historia sobre cómo la música la había ayudado a recuperarse de una cirugía y le preguntó si María podría considerar visitar pacientes. El más significativo fue un mensaje de Emma. Mamá, he estado practicando el violín con mucho ahínco esta semana porque quiero estar lista cuando tú estés lista para volver a tocar duetos. Me encanta que estés volviendo a la música. El viernes por la noche, María se sentó al piano y empezó a tocar.
No para el público, ni para una grabación, ni para una actuación, solo para ella misma y por el placer de hacer música. Tocó Bach, Chopin y Mozart. Tocó piezas que había interpretado en salas de conciertos y melodías sencillas que había aprendido de niña. Mientras tocaba, María se dio cuenta de que su regreso a la música no sería un camino recto. Habría contratiempos, momentos de duda y momentos en los que la presión de su pasado amenazaría con abrumar su presente. Pero también sabía que había encontrado algo valioso en esa aula del centro comunitario, un grupo de personas que la habían aceptado por quien se estaba convirtiendo, no por quien había sido. La clase de música le había dado más que solo una manera de volver al piano. Le había demostrado que la música podía ser alegre y sanadora en lugar de exigente y estresante. Le había recordado que las actuaciones más hermosas a menudo no ocurren en el escenario, sino en espacios pequeños con personas que se quieren, continuó María, tocando mientras la luz del atardecer se desvanecía tras sus ventanas. 3 semanas después, María estaba en el patio trasero de Jaque y Linda, observando al pequeño grupo de personas reunidas para la celebración de su 10º aniversario. Había unos 20 invitados, familiares, amigos cercanos y varios de sus compañeros de clase del centro comunitario. Un sencillo piano vertical había sido trasladado al exterior bajo una guirnalda de luces, creando un ambiente mágico para la velada. María, muchas gracias por hacer esto, dijo Linda, acercándose con lágrimas en los ojos. Jaque me contó cómo has estado ayudando a todos en tu clase de música. Significa mucho para nosotros que hayas tocado para nosotros. María apretó la mano de Linda. Es un placer. La música debe compartirse con las personas que nos importan. Al atardecer, Jaque reunió a todos alrededor del piano. Hace 10 años, Linda y yo tuvimos nuestro primer baile. Declaró Alon. Dijo, no podíamos permitirnos un pianista en vivo para nuestra boda, así que bailamos con una grabación. Esta noche, nuestra amiga María ha accedido a tocarla para nosotros. María se sentó en el banco del piano y se ajustó. El instrumento no era nada especial, un viejo piano vertical que Jaque le había pedido prestado a su vecino, pero estaba perfectamente afinado y tenía un tono dulce y cálido. Me gustaría dedicar esto no solo a Jaque y Linda, dijo María a la pequeña reunión, sino a todos ustedes que me han demostrado que la música es más hermosa cuando une a la gente. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar Debussy. Clare Deon, la melodía familiar fluía de sus dedos con suave elegancia. Este no era un concierto con una acústica perfecta y atuendo formal. Era música como debía ser. Íntima, personal y llena de amor. Mientras tocaba, María observó a Jaque y Linda bailar lentamente sobre el césped. Otras parejas se unieron a ellos, meciéndose suavemente al ritmo de la música. Dorothy se secaba las lágrimas. Tom rodeaba los hombros de su esposa con el brazo. Carlos estaba con su novia. Ambos sonriendo. Al terminar la pieza, hubo un momento de silencio absoluto seguido de un aplauso sincero. Pero Jaque no había terminado. María, dijo, tengo una petición más. He estado practicando la guitarra todos los días desde que empezamos la clase. Me preguntaba si me acompañarías mientras toco el himno a la alegría para todos. El corazón de María se llenó de orgullo y afecto. Sería un honor. Jaque tomó su guitarra acústica y se sentó junto al piano. Su técnica aún era básica, pero su entusiasmo era contagioso. María comenzó el sencillo acompañamiento que habían aprendido en clase, y Jaque se unió a la melodía. La interpretación distó mucho de ser perfecta. Jaque se saltó algunas notas y su ritmo flaqueó ocasionalmente, pero había algo profundamente conmovedor en ver a alguien tocar música solo por la alegría de compartirla con sus seres queridos. Cuando terminaron, los aplausos fueron aún más entusiastas. Sé que antes. Eso estuvo precioso, cariño, le gritó Linda a su esposo. No puedo creer que sea el mismo tipo que no podía sostener bien la guitarra hace 2 meses, añadió Saradot. A medida que la velada continuaba,
María se encontró tocando las peticiones de los invitados. Algunos pidieron piezas clásicas que recordaban de su infancia. Otros querían canciones populares que pudieran cantar. Cada petición era diferente, pero todas compartían la misma cualidad. Eran significativas para quienes las pedían. Durante un descanso, Emma apareció junto a María. Había llegado tarde de un evento escolar y llevaba el estuche de su violín. «Mamá, traje mi violín», dijo en voz baja. Esperaba que tal vez pudiéramos tocar algo juntos como solíamos hacerlo. María sintió un nudo en la garganta por la emoción. «¿Qué te gustaría tocar? ¿Qué tal esa pieza que solíamos tocar? ¿La que el violín y el piano tienen esa conversación?» María sabía exactamente a qué pieza se refería Emma, Bach y Sarosó, de su canata BWV 156. Era una pieza que habían tocado juntas muchas veces antes de la muerte de David. Un delicado diálogo entre violín y piano que siempre había sido especial para ambas. «¿Estás segura de que lo recuerdas?», preguntó María. Emma sonrió. «La he estado practicando todos los días durante 3 semanas, esperando que estuvieras lista». Se colocaron cerca del piano. Emma levantó su violín y pasó el arco por las cuerdas, produciendo la frase inicial de la pieza Bach. Su tono era rico y maduro. Había crecido como música durante los 3 años que no habían tocado juntas. María se unió al acompañamiento de piano e inmediatamente se sumergieron en la conversación musical que habían compartido tantas veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez no eran solo madre e hija haciendo música juntas. Eran 2 personas que habían experimentado la pérdida y estaban encontrando el camino de regreso a la alegría a través de la música. La pieza Bach se desplegó con una belleza natural. El violín de Emma cantaba la melodía con pasión juvenil, mientras que el piano de María proporcionaba un suave acompañamiento y ocasionales comentarios. Al llegar a la frase final, la tocaron juntas en perfecta armonía, tanto melódica como emocionalmente. El patio trasero se había quedado en completo silencio durante su interpretación. Cuando la última nota se apagó, hubo un momento de profundo silencio antes de que comenzaran los aplausos. «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida», susurró Linda. Carlos se acercó a María y Emma. «Ustedes 2 tienen algo muy especial juntas», dijo. «Eso no fue solo tocar bien. Fue hacer música en su máxima expresión». Emma abrazó a su madre con fuerza. «Lo extrañé mucho, mamá. Extrañé hacer música contigo». «Yo también lo extrañé», respondió María. «Más de lo que pensaba». Al final de la noche y los invitados empezaban a marcharse, los miembros de la clase de música de María se reunieron alrededor del piano para una última canción. Sin mediar palabra, empezaron a tocar juntos el himno a la alegría. Jaque a la guitarra, Tom marcando el ritmo con las manos en las rodillas, Dorothy tarareando la armonía, Sara cantando la melodía y María acompañando al piano. No fue una actuación perfecta. El ritmo era aproximado. Las notas a veces eran cuestionables y el efecto general era bastante diferente al de un conjunto profesional, pero estaba lleno de algo que ninguna perfección técnica podría proporcionar. La auténtica alegría de hacer música juntos. Cuando terminó la canción, María miró a su alrededor y vio las caras de sus amigos. Estas personas le habían dado algo valioso. Le habían demostrado que la música no tenía por qué ser perfección, interpretación o logros profesionales. La música podía ser simplemente conexión humana, compartir algo hermoso con las personas que te importan. «Gracias», dijo al grupo. «Todos ustedes me han devuelto algo que creía haber perdido para siempre». «¿Qué es eso?», preguntó Dorothy. «La simple alegría de hacer música», respondió María. Mientras María y Emma conducían juntas a casa, Emma preguntó: «Mamá, ¿vas a volver a tocar como en conciertos de verdad?». María pensó un momento. «No sé nada de conciertos», dijo, «pero creo que estoy lista para volver a dar clases y tal vez tocar en ocasiones especiales como esta noche. El tipo de música que une a la gente en lugar de exhibir a una sola persona».
Creo que eso suena perfecto, dijo Emma. La semana siguiente, María llamó al coordinador de voluntarios del hospital y aceptó empezar a tocar para los pacientes. También aceptó la oferta de Carlos de dar una clase de piano de nivel intermedio en el centro comunitario. Pero lo más importante es que se comprometió consigo misma a abordar la música desde la alegría en lugar de la obligación, desde la conexión en lugar de la competencia. 6 meses después, la clase de piano de nivel intermedio de María tenía una lista de espera de estudiantes que querían aprender con ella. Tocaba con regularidad en el hospital. Y se había hecho conocida en toda la comunidad como alguien que usaba la música para sanar e inspirar. Ella y Emma cantaron duetos en un evento benéfico local. Y conciertos escolares. Pero todos los martes por la noche, María seguía asistiendo a la clase original de música para principiantes. Seguía siendo un grupo pequeño e íntimo, con el mismo grupo de amigos que la había aceptado cuando intentaba ocultar su identidad. Siguieron trabajando juntas en piezas sencillas para fomentar su crecimiento musical y compartir el simple placer de componer música en grupo en una cálida tarde de martes de primavera, cuando la clase terminaba y todas guardaban sus instrumentos. Dorothy anunció algo. «Tengo noticias», dijo con una gran sonrisa. «Mi nieta Lucy empezó a tomar clases de piano con una nueva profesora el mes pasado, y ayer me dijo que de mayor quiere ser pianista como María». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es el cumplido más maravilloso que podría recibir. Mientras conducía a casa esa noche, María reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este punto. Un año atrás, era una mujer que se escondía de su pasado. Temerosa de tocar un piano, convencida de que la música solo le traería dolor. Esta noche, era alguien que había encontrado la manera de honrar su pasado mientras construía un nuevo futuro. La clase de música del centro comunitario había sido más que un simple lugar para aprender sobre instrumentos y ritmo. Había sido un lugar donde podía recordar por qué se había enamorado de la música de niña, no por fama ni logros, sino por la pura alegría de crear algo hermoso y compartirlo con los demás. María llegó a la entrada de su casa y se sentó en su coche un momento, escuchando los tranquilos sonidos nocturnos de su vecindario. Mañana practicaría piano con Emma. Este fin de semana, tocaría para los pacientes del hospital. La semana que viene, ayudaría a sus alumnos de nivel intermedio a descubrir nuevas piezas para aprender. Pero esta noche era simplemente una mujer que había encontrado el camino de regreso a la música, a la comunidad y a sí misma. Y eso era más que suficiente.